Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Cómic y más cómic. Hoy presentamos Frank Cappa de Manfred Sommer. Chécalo. Editado en la década de los 80s, Frank Cappa, creado por Manfred Sommer, es un personaje que es un corresponsal de guerra. En su personaje vamos a ver grandes historias de la época y también reflexiones sobre la guerra y batallas pasadas como la de Vietnam. Sin duda es un personaje que nos lleva al lugar de los hechos y que a través de él tenemos grandes reflexiones sobre el conflicto bélico. Pero, ¿quién es su autor, Manfred Sommer? De padre alemán y madre andaluza, Manfred Sommer Resalt, mejor conocido como Manfred Sommer, nace un 27 de mayo de 1933. Inicia su carrera profesional en el mundo de la historieta a la temprana edad de 14 años. Sus primeros trabajos se publican en editoriales como Molino y Bruguera. Entre 1955 y 1958 reside en París y Bruselas, trabajando en historietas e ilustración para diversas editoriales de habla francófona, llegando a colaborar en algún periódico local. A su regreso a España, Sommer se mueve entre la historieta, la publicidad y los dibujos animados. En el campo del cómic realiza multitud de trabajos de corte romántico y bélico para Inglaterra. Dirige cortos de animación e imagen real para diversas empresas, llegando a montar su propio estudio. Cansado de la historieta y viendo pocas posibilidades en el dibujo animado, se dedica de lleno a la ilustración y la pintura, campos en los que llegará a ser muy apreciado en toda Europa. Pero incapaz de detener estas ganas, esta ansia de dibujar historieta, vuelve al mundo de las viñetas en 1980 con El Lobo Solitario, una bella historia western, que se publicó en la revista Hunter, del número 1 al número 4. Viendo las posibilidades que le ofrece el cómic de autor, en 1981 crea Frank Cappa, el popular corresponsal de guerra, personaje que se realizará y se harán varias entregas cortas para CIMUC y una narración larga, Somoza y Gomorra, para la revista Kyo, del número 1 al número 4. Pues las primeras historias realizadas en blanco y negro se recopilan en el álbum Frank Cappa, Memorias de un corresponsal de guerra, editado por el propio Sommer, mientras que Carnaval, una historia realizada en color, se unirá a La Caza y La Jugada, coloreadas posteriormente por Sommer, para formar el álbum editado por Norma, Frank Cappa en Brasil, apareciendo en 1983 en la colección CIMUC. En ese mismo año, Manfred Sommer se lanza a la aventura de la edición junto a Mariano Hispano y Leopoldo Sánchez, creando el grupo editorial Metropol, sello bajo el que lanzarán la revista mensual de historieta Metropol, 12 números, y Keo, 4 números. Para Metropol, Sommer crea Pollux, un personaje que recuerda físicamente al actor francés Alain Delon. Así, varias historias cortas. En 1984, funda junto a Fernando Fernández y Leopoldo Sánchez el TCI, Taller de Cómic y la Ilustración. Posteriormente regresa a la pintura y en la década de los 2000 Manfred Sommer trabaja para la editorial italiana Bonelli, dibujando historias para el personaje Tex. En 2003 realiza Mercaderes de Esclavos, con guión de Claudio Nisi. En 2006 dibuja La Última Diligencia y La Pista Abandonada, con guión de Mauro Boselli. Posteriormente trabaja en el título Capitán Blanco, título que lamentablemente deja inconcluso. Sin embargo, Leo Max completa el trabajo y esta historia es publicada en 2009. En su última etapa de vida, no abandonó el trabajo artístico y también ilustra y escribe libros para niños. Lamentablemente, Manfred Sommer fallece el 3 de octubre del 2007 a la edad de 71 años. Bueno, y la verdad que este título, este autor, yo no lo conocía.
Tuve la suerte de tener este álbum en mis manos y a través de esto poder saber quién era tanto el personaje como el autor. Este libro forma parte de la colección Blanco y Negro de Norma. Es una colección preciosa en un formato álbum. Todo es en blanco y negro. Y ahí hay muchísimos títulos pues que son imprescindibles, ¿no? Grandes autores. Y bueno, la verdad que si por ahí en algún punto ven esta colección, no duden en tenerlo. Y una vez que lo han leído, no duden en hablarme para vendérmelos, porque es una colección que yo estoy siguiendo, tratando de juntar. Y pues la verdad que es difícil, pero son cosas muy interesantes. Mucho de lo que se presenta acá también se edita ya en nuevas versiones, en nuevas ediciones. Pero pues la verdad que esta colección a mí me llama mucho la atención. Bueno, saliendo de este breviario y de esta anécdota, pude hacerme de este álbum en una feria recientemente, lo leí y me encantó muchísimo. ¿Por qué? Porque conocemos acá a Frank Cappa. Frank Cappa sin duda nos remonta, nos lleva a el personaje de la vida real, Robert Capa, al reportero de guerra Robert Capa. Y también decir que ahí tiene una historia interesante, porque al final de cuentas se ha develado que eran dos personas las que firmaban con ese seudónimo de Robert Capa, y así pues creaban, yo creo, una especie de misticismo, una manera difícil de que los encontraran, ¿no? Y ellos eran Erno Friedemann y Gerda Taro. Pero bueno, ahí es cosa de profundizar en la biografía de Robert Capa para darse cuenta de este personaje que crearon estas dos personas. Bueno, a mí me remonta mucho por el simple apellido Capa, y que es un corresponsal de guerra también, que se la pasa fotografiando. Y algo que también me gustó mucho es que indudablemente se liga, se conecta, o yo le hago una conexión con Ernie Pike, nuestro corresponsal de guerra, del gran maestro, genio, Héctor Germano Westerhead, y el gran dibujante Hugo Pratt. Perdón, se estaba ahí borrando el chip. Hugo Pratt y Héctor Germano Westerhead crean Ernie Pike, que es un corresponsal basado en un hecho real, perdón, en una persona de la vida real, Ernie Pyle. Y bueno, las diferencias es que mientras nuestro corresponsal de Ernie Pike solo contempla, observa y escribe, Frank Cappa es como más activo en ese sentido, ¿no? Y lo que los une a los dos es que tienen una perspectiva, una forma, una filosofía de lo que son los hechos bélicos. Y es muy enriquecedor poder ver o imaginar desde dentro, desde la trinchera, lo que va sucediendo y también cómo eso permea en nuestros personajes, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho por esa conexión, pero en sí Frank Cappa tiene su propia esencia, sus propias reglas, y lo hace auténtico. Y bueno, como decía acá, esta es una colección. La verdad que Frank Cappa es un personaje que ha estado en muchas historias. Por ahí recientemente he visto que hay un recopilado, un integral, pero esta es nada más una pequeña selección, un poco de very best, ¿no? de las historias de Frank Cappa. Acá vamos a encontrar 4 historias en donde nos muestra de diferentes tiempos el personaje, ¿no? La primera parte nos habla un poco de la historia, de quién es Frank Cappa, de cómo él pues creció. Y es interesante, muy padre, porque creo que es de estos personajes que tienen mucho carisma, y que el autor ha logrado dotarles de una historia que es súper atractivo, ¿no? Es decir, aquí vemos a Robert Capa, que va llegando a su pueblo natal. Es un pueblo de Canadá, y acá vemos a su padre. Su padre es un afroamericano, y él llega justo en el momento porque su mamá está mal. Le han comentado que tiene problemas y él va a verla, ¿no? Y justo en el momento que está, no pasa mucho tiempo cuando lamentablemente ella fallece. Y esto sirve para que nos cuenten la historia del nombre de Frank Cappa. Y aquí vemos a su padre y cómo va contando la historia, que todo se remonta al abuelo que era un prisionero, era un esclavo en el sur de Estados Unidos, y que tras participar en la guerra, en los hechos bélicos de la guerra civil, logra pues una especie de libertad, y ahí conoce
a otro personaje que es realmente el verdadero Capa. Es este fotógrafo que está acá y que a través de él pues se hace una especie de socio, y cuando él quiere abandonar Estados Unidos adopta el apellido de Capa, ¿no? Entonces, pues la verdad muy interesante toda la historia de cómo va creando una especie de fortuna, y vemos cómo se desarrolla en el lejano oeste, en el salvaje oeste, y en esa efervescencia de la búsqueda de oro. Bueno, pues así nos va llevando esta historia hasta encontrar ya los orígenes de Frank Cappa. Acá resulta que su papá está en un centro, porque su papá está en el tema de la guerra, y lo ponen en una misión. Él y su esposa quieren tener hijos, pero no pueden. Entonces resulta que de manera pues paralela hay una violación, ¿no? En lo que ellos están tratando, los esposos tratan de tener un bebé, hay una violación, y cuando justo los esposos ya, acá está la violación, y cuando bueno, el comandante, el capitán, ya se quiere ir, le dejan el niño en su coche. Entonces él lo ve como una señal y sin pensarlo lo adopta y le pone Frank Cappa. Y así es como es su historia. Entonces Frank Cappa realmente es el hijo adoptado de dos negros, producto de una violación. Y con todo esto pues le da muchos matices, ¿no? Está muy interesante. Eso hace que también el personaje en sí vaya creando una psicología, un perfil, y no se sienta con la necesidad de pertenecer a un lugar en específico, lo cual le dota ese espíritu viajero, ese espíritu muy a la Hugo Pratt también, de estar en varios sitios en que su raíz no es un lugar, sino son todas las regiones en las que él está, ¿no? Y bueno, en la siguiente historia vemos aquí cómo hay una foto de jóvenes. Está aquí Frank Cappa y unos compañeros, y bueno, resulta que ya que está en el pueblo, ella se va a ir, pero dice, bueno, vamos a juntar otra vez a los compañeros, a los colegas, y pues tengamos una cena. Y bueno, acá también viene una historia interesante porque nos muestra también que pues tuvo un pasado él ahí, ¿no? Frank Cappa en el pueblo se sale a los 18 años, no nos explican por qué, pero a través de que él sale y se hace reportero y tiene cierta fama y todo esto, pues la vida de los demás se queda ahí, ¿no? Estancada. Y en ese estancamiento, pues pasan muchas cosas, ¿no? El grupo se disuelve, unos se vuelven unos hijos de, otros se vuelven de predicadores. Entonces está bien interesante ver cómo tiene ese contacto, y pues de inmediato nos pone ya muy, ¿cómo se puede decir? Nos conecta con el personaje, ¿no? Para que empecemos a conocerlo y el famoso pues empatizar, ¿no? Y como dice un compañero, nos empieza a preocupar lo que le sucede, ¿no? Y ya de aquí, de que viene toda esa historia en su pueblo, el acercamiento, y aquí hay un pequeño asesinato y se hace toda una trama policíaca, pues llegamos a este relato que es El tiburón de agua dulce. Este originalmente se editó en la revista CIMOC número 47 en 1985 a todo color. Como decía, esta colección, pues para mí lo que más me gusta es que es todo en blanco y negro. No importando que se hayan editado por primera vez a color, acá es en blanco y negro y podemos ver el dibujo al desnudo. Tal vez por eso, a diferencia de los otros, vemos aquí cómo hay más sombras, formas y sobre todo fondos. Son pocas las viñetas donde no encontramos un fondo. Casi todo está acá. Y en el caso de como se desarrolla también en la selva, también en regiones de Nicaragua, vemos también más limpio el dibujo, por así decirlo, suponiendo que el color le da esa atmósfera húmeda y verdosa de la selva nicaragüense. Y bueno, este es un relato también, ya ha entrado aquí Frank Cappa a lo que es su oficio, en donde él va con esta reportera, Sam, que pues también te dan a entender que entre reportera y pareja van los dos buscando historias. Y tenemos acá a un comandante que pues los conecta para hacer una entrevista, ¿no? de estas situaciones que tienen los reporteros de tener exclusivas. Lo entrevistan todo, y en el ínter en el que están ellos, Sam, la chica, se entusiasma, ¿no? Ve al guerrillero como
bueno, se impresiona, ¿no? Dice, este es un héroe y todo eso, y Frank Capra ahí tiene un monólogo en donde es una reflexión sobre los héroes de la guerra, los héroes de diferentes bandos, y también, ¿no? Es bien interesante. Sería un poco ocioso aquí platicarlo, es más interesante cuando tiene la oportunidad de leerlo, porque eso ya conecta con lo que uno pueda pensar, ¿no? Entonces, eso es algo padre. Después aquí mismo vemos un relato en el que en esa noche en la que ellos están platicando, han atrapado a un sujeto, y este sujeto está condenado a muerte al día siguiente, y lo dejan ahí afuera, ¿no? No importa que llueva, nada, ahí está él amarrado como un perro, y lo tienen ahí. Al otro día en la mañana llega una señora gritando, reclamando que le permitan hacer justicia, ya que ese bastardo mató a su esposo. Entonces el capitán, el comandante, en este rollo así magnánimo, dice, está bien, ve a ver, ejecútalo y que ella vea, porque ella lo que quiere es que su hijo cobre venganza, ¿no? Y el comandante dice, bueno, está bien, ¿no? Las mujeres fuertes de nuestra región. Y ya se lo llevan para ejecutarlo, y justo cuando va acá, ellos, Frank Capra y Sam, se infiltran, se esconden, porque previamente a ellos les dieron oportunidad de entrevistar al sujeto que iba a ser ejecutado, pero este sujeto no dijo nada, y aquí también viene otro monólogo de por qué y todo esto. Entonces ellos se infiltran un poco para espiar y lograr captar el momento de la ejecución. Entonces aquí durante la ejecución se devela que la mujer está dispuesta a matar al verdadero asesino de su esposo. Pero la verdad es que su esposo no ha muerto, sino que ha sido liberado. De inmediato ya tenía el plan, sacan una canoa y se marchan en el horizonte. De aquí es donde queda impactada Sam, de la brutalidad, pero también de el honor, el cariño, el amor extremo, el verdadero amor que se puede tener entre dos personas. Y así es como ella entiende que lo suyo no es este mundo bélico, y se despide de nuestro personaje Frank Capra, deseándole lo mejor, deseándole que pronto huya de este mundo maldito, y al final sale su reportaje de ella, y esa fue la historia de La ciudad de los tiburones. Y así como pues la verdad que te va atrapando mucho. La primera historia donde conoces a Frank Capra y todo, es padre, pero ya cuando lo vemos directo en su trabajo, en el oficio de reportero, la verdad que estas tres historias son brutales, son muy padres, y repito, me lleva mucho al recuerdo de las narraciones de Ernie Pike, ¿no? De cómo Héctor Germán Westerhead al final nos presentaba un personaje sumamente humano, sumamente conectado con las personas, y que sin importar el bando en el que estás, siempre valora la vida humana. Y Frank Capra no es la excepción. También él, más que conectar con las personas, que sí es desde una perspectiva humana, es más un observador, un crítico, pero que tiene reflexiones justo igual a partir de la conciencia de la humanidad, de la conciencia de cómo podemos estar mejor. Entonces él siempre reflexiona sobre que el gobierno, por ejemplo, el gobierno tiene la obligación de proteger al pueblo, y el pueblo tiene la obligación de desconfiar del gobierno, ¿no? En este sentido de renovación, porque al final él siempre deduce que al matar a ciertos líderes solo quedan unos cuantos que son los más afectados, los más jodidos, los más hambriados, los que no tienen trabajo, o sea, el pueblo. Entonces él saca esas conclusiones, pero eso lo dice en monólogos, ¿no? Él presenta también las noticias de una manera muy objetiva, y es lo que me gusta mucho, porque él debe tener, o te muestra acá que debes tener cierto estómago para contar la historia desde una perspectiva objetiva, sin beneficiar uno a otro, o uno dar su punto de vista, ¿no? en la nota. Y eso lo hace también muy padre, porque el personaje se cuestiona qué sí, qué no y cómo decirlo, y nos lo va mostrando acá, ¿no? Entonces, también nosotros somos partícipes de esas excursiones que él da. Por ejemplo, aquí él está en Hong Kong, y él se reconoce, él ya lo conoce más como un reportero de crónicas de guerra, pero él va aquí a Hong Kong
porque le interesa el tema de la explotación sexual infantil. Entonces aquí sus contactos le dicen, eso no pasa aquí, aquí es más bien los rojos y la violencia, ¿no? Déjate de tonterías. Él no les hace caso y pues se pone en marcha a investigar, ¿no? A conocer qué ocurre, y aquí conoce a un pequeño. Y esta parte también es brutal porque aquí el pequeño coreano le dice, Mister, buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo está? Pues aquí estoy para ofrecerle mis servicios, usted dígame, ¿quiere chicas, quiere vicio? Yo le digo, y él dice, no, pues tranquilo, yo sé, ¿no? Yo sé en dónde conseguirlas. Y él le dice, o niñas, ¿quiere niñas? Tengo una hermana, está dispuesta a hacer todo lo que usted quiera, no le va a poner peros. Entonces él se saca de onda, ¿no? Robert Capa, y dice, no, me interesas tú. Ah, perfecto, me hubiera dicho, yo también le puedo hacer pues así que lo que quiera, le puedo conceder los 3000 placeres, que así es como se llama la ciudad de los 3000 placeres, es como se llama este relato, y él le cuenta eso, ¿no? Puedo hacer sentir los 3000 placeres, te gustará. Y bueno, pues ya lo lleva a cabo, ahora sí que con el chulo, le paga, y Frank Cappa se lleva al niño, pero se lo lleva a pasear, a comer, ¿no? Le hace un día bonito, y mientras él va ahí, no lo vemos, pero nosotros vemos nada más cómo están paseando, cómo están así, y al final Frank Cappa le da dinero, le dice, cuídate, no le des el dinero completo al sujeto y pues cuídate mucho. Y aquí él vemos cómo está redactando, ¿no? Con todo lo que este chaval le dio. Va el otro día, Frank Cappa sale y dice, bueno, pues ya terminé, voy a darme una vuelta a ver cómo está el chamaco. Y cuando va, se encuentra a un sujeto que se está acercando, entonces él se alcanza a esconder y ver desde las sombras lo que ocurre. Y vemos otra vez al niño y este sujeto que realmente es un pederasta, y le dice, pues quiero que me conceda los 3000 placeres. Y el niño le dice, ok, pues a ver, saca el dinero, y en cuanto saca el dinero, el niño saca una navaja y lo asalta, ¿no? Y Frank Cappa nada más se queda así, pues, pateando el bote, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya felpó. La verdad la situación no va a mejorar, y el dinero que Frank Cappa le dio, pues el niño dijo, lo voy a utilizar en algo verdaderamente útil, y pues se compró una navaja, ¿no? Se quitó ya el niño del vicio, pero se convirtió en un delincuente. Entonces son esos matices, ¿no? Esa realidad que te pega en la cara. Y bueno, aquel día de Barcelona también es muy emotivo. Esta, a diferencia de los otros, es más una narrativa, ¿no? Una crónica visual. Y lo que me gusta también acá es que desde el principio acá tiene un encuadre muy padre que evidentemente nos lleva a la fotografía. Por ejemplo, acá donde les decía que nos vamos a ir para atrás otra vez, donde ubica aquí a nuestro verdadero Capa, que es un fotógrafo. Una vez que lo conecta, aquí tenemos una foto, y vean el encuadro. Sí, es una composición muy padre de una foto. El negro, el sujeto ahí fallecido, y los otros tres viendo. Muy equilibrada, muy padre. Y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Que sí tiene un ojo fotográfico, que el encuadre de las viñetas sí también tiene esa estética, ¿no? Y justo acá, este es donde más se puede ver, porque aunque es una narrativa, pues todas parecen fotos, ¿no? Todas, cada una podría funcionar como un registro fotográfico, y él las acomoda justo para que observemos la situación. Nuevamente aquí la parte bélica, ¿no? Y el registro que él va haciendo, el ojo que va testimoniando, ¿no? Toda esta brutalidad. Y los que sufren las consecuencias, ¿no? Cómo la salva, cómo se derrumba una construcción, y él, aunque intenta protegerla, no lo logra. Entre los escombros ve esta inocente que ha caído, y sin duda parece ser una imagen potente, pero él simplemente se asquea, ¿no? Y bueno, así concluye esa historia.
Y la verdad que en ese sentido, pues está muy padre, ¿no? Cómo nos muestra esta faceta del ser humano, de estar reporteando los momentos bélicos. Mucho se le atribuye al gran Goya, haber sido el primer corresponsal de guerra con su colección Los desastres de la guerra. Pero bueno, es interesante cómo en la actividad humana, que de un lado podemos ser como humanos gloriosos y como humanos también podemos ser la basura más grande, ¿no? Al atacar al prójimo y destruir a una persona que también tiene las mismas necesidades, intenciones, filosofías que nosotros, pero orientados a otro lado, ¿no? Entonces, te deja muchas reflexiones ese tipo de cómics, ¿no? Este tipo de situaciones de cómic. Y bueno, la verdad a mí me encantó. Ahora, pues lo que toca es buscar ese integral para conocer más de esta historia, más de este personaje. Y pues nada, yo hasta aquí con este video, confío haya sido de su agrado. Si llegaron al final de este video, muchísimas gracias. Los invito a que le den like, a que compartan, a que me digan qué les ha parecido este título. Si ustedes ya lo conocían, qué otras historias puedo conocer más de este personaje y sobre todo, qué más obra hay sobre Manfred Sommer. Nada, hasta aquí, yo me despido, muchísimas gracias. Les recuerdo que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Sin nada más por el momento, solo me queda decir adiós.